Os recuerdo que la última vez estuvimos hablando de Marcos, capítulo Marcos, ¿verdad? Hablamos sobre los textos anteriores, concretamente el hombre de la mano seca, y ahora vamos a dar lectura, Marcos capítulo 3, versículo desde el 16 hasta el 19. Y así dice la palabra de Dios. Marcos 3, Marcos 3 del 13 hasta el 19. Después subió al monte Jesús y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Marcos capítulo 3, versículos desde el 13 hasta el 16. Muchas gracias. Estáis atentos. Del 13 al 19, muy bien. Mirad, hermanos, en esta mañana este pasaje nos hace pensar en la elección de Dios. En la elección de Dios. ¿Por qué Dios ha elegido? ¿Cuál es el propósito de la elección de Dios? Y si hiciéramos la pregunta desde el otro punto de vista, sería ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos formando parte de la Iglesia de Cristo? ¿Qué nos ha impulsado hoy, en esta mañana? Pregunta mucho más concreta. ¿Qué te ha impulsado a ti hoy a venir a la casa de Dios? Hay tres razones, ¿verdad? Padre, en esta mañana pedimos tu bendición para la palabra y abrimos nuestros corazones a la obra poderosa de tu Santo Espíritu, así que te rogamos que tú nos hables, Señor. Pon en mi corazón y en mi mente tu palabra y quita mi palabra, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestras vidas con el propósito por el cual tú la estás enviando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La elección de Dios, ¿verdad? Encontramos en los primeros dos versículos, el 13 y 14, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y respondieron. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Podemos describirlo con una sola frase: la elección de Jesús. ¿Por qué a 12 y no 7, 8 o 24? Simbólicamente 12 representa lo que en esta mañana hemos estado viendo, ¿verdad? La familia de Abraham, las 12 tribus, que significa el pueblo de Dios. Pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Está representado en los 12 apóstoles. La iglesia está representada ahí. Esta es la iglesia. Símbolo de formar parte de la iglesia y sobre todo es la iniciativa de Jesús, no de los apóstoles. Los discípulos le siguen. Hay un maestro que es distinto al resto de los maestros, un rabino muy distinto al resto y es seguido por muchos, ¿verdad? Y Jesús concretamente elige entre ellos algunos de ellos. Esta multitud de seguidores, algunos de ellos son elegidos de una manera muy directa, para un ministerio muy concreto. Así que hoy el nuevo pueblo de Dios, estos 12 representa la iglesia de hoy, como estamos diciendo, es el nuevo pueblo de Dios. Lo que Marco pretende mostrarnos en esta mañana con esta descripción
es lo que pretendemos también dar respuesta. ¿Qué es lo que Marcos, cuando describe este texto, quiere que los oyentes y nosotros hoy podamos apreciar o podamos aprender? Marcos ve sin duda alguna al discipulado, al discípulo, aquel que quiere seguir a Jesús, aquel también que ha sido de una manera muy concreta elegido por Jesús. Lo vemos en la misma Marcos, ¿verdad? En la misma Evangelio, al principio, Marcos capítulo 1. ¿A quién eligió Jesús? A Pedro, a Jacobo su hermano, y a Andrés, que eran pescadores. Luego a Juan y a Jacobo. Luego nos vamos al capítulo siguiente, ¿verdad? Y encontramos que también elige a Leví y a Mateo, de una manera muy directa. Y el resto no aparecen en las Escrituras. Marcos y el resto de los evangelistas, ¿verdad? No nos cuenta. Pero estamos diciendo que Marcos ve, por lo tanto, el discipulado como la idea de estar con Jesús y compartir el ministerio de Jesús. Dos ideas muy importantes. Para Marcos, ser discípulo de Cristo y formar parte de ese pueblo es estar con Él y compartir su ministerio. Recordamos que la palabra ministerio, ¿verdad?, es una palabra que nos hace pensar también en los diáconos. Y diaconía significa servicio. Y significa también ministro, ¿verdad?, el que sirve, el que se esfuerza. El diácono, el que sirve, el ministro. Recordamos que todos somos ministros de un nuevo pacto. ¿Quiénes? Toda la Iglesia. Todos los hombres y mujeres que han sido llamados por el Señor para formar parte de esta comunidad a la que llamamos Iglesia, son ministros competentes, no por nosotros, sino por el Señor. Entonces, nos esforzamos en este ministerio, en este servicio, ¿verdad? Y Marcos entiende que ser discípulo significa una relación personal con Jesucristo, estar con Él, tomar parte de su ministerio. Vemos que Cristo, ¿a qué se dedicaba? ¿A qué se dedicaba? Pues, ¿verdad? Él vino en el tiempo, Él se acercó, ¿verdad? Y dijo, el tiempo se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese fue su mensaje. Predicaba acerca del reino de Dios su Padre y ayudaba y sanaba a toda dolencia y a toda persona que estaba necesitado. Ese era su ministerio. Predicar y sanar. Proclamar y hablar sobre el reino de su Padre, repito, y sanar. ¿Qué sanaba? Enfermos y también a endemoniados. Eso también es sanidad, ¿eh? Sanar a los enfermos de múltiples enfermedades y también a los endemoniados. Eso también es sanar. Ese era su ministerio, al que ellos también, los apóstoles, se van a dedicar luego más tarde, ¿verdad? En Marcos 6, Cristo es quien envía a los apóstoles a este ministerio. Son los elegidos para el servicio cristiano, ¿verdad? Pero no solamente dice eso, dice que para que estuviesen con él y le dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Y a quién eligió? A Simón. Y ahora hace una descripción de las personas a quien Jesús ha elegido, a Simón. ¿Y quién es este Simón? Pues lo hemos dicho. Una persona llamada directamente por Jesús, estaba en Galilea, estaba en el lago, vio a Simón que estaba trabajando. Simón, Pedro, Simón, deja y sígueme. Fue llamado y lo dejó todo, ¿verdad? Lo llamó luego Pedro, llamado también Cefas. Vemos que por todo el Evangelio de Marcos, que es el que más se destaca. Interesante afirmación. Cristo elige a los 12, pero este en general y en concreto se destaca más. ¿Por qué? Bueno, recordamos que Jesús tiene un grupo de 3, Pedro, Juan y Jacobo, muy cerquita de él, ¿verdad? Y vemos siempre a Pedro como en cabeza, en alta mar. Son pescadores, son profesionales y tienen miedo. Y todos le dicen a Pedro, Pedro, tú acércate a Jesús, que Jesús está durmiendo y no se está dando cuenta. Que el barco se hunde. Pedro, tú. Y el Pedro, quien se acerca, Jesús, despiértate. Es que, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? O sea, Pedro siempre está ahí en cabeza, ¿verdad? Y vemos también que Pedro es el que confiesa. Confiesa de que tú eres el Hijo de Dios. Interesante afirmación. Pedro es el que confiesa cuando... Bueno, ¿qué dice la gente que soy yo, no? Ah, pues uno profeta, otro Elías, ¿y vosotros? Y Pedro sale adelante.
es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde, bueno, esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Oye, qué buena afirmación y qué mal, ¿cómo diríamos? No me sale la palabra ahora. Y qué mal, no me sale la palabra, y qué mal negación. Este mismo Pedro que confiesa a Jesucristo, más tarde lo niega. Cuando le dicen, oye, tú no eres uno de ellos. No, yo no conozco a este Jesús. Yo no le conozco. Y Jesús se lo dijo, ¿verdad? Antes de que cante el gallo 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Oye, luego tenemos a Pedro negándole 3 veces. Y más tarde en Juan encontramos a Jesús resucitado, que se acerca a la playa, se acercan ellos, ¿verdad? Y Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? 3 veces me negaste, 3 veces te llamo a que sea, ¿verdad? Y a que confiese que me amas, por lo tanto pastorea, ¿verdad? Y cuida de mis ovejas y de mi rebaño. Y lo tenemos, este es Pedro, ¿verdad? Pescador, el más destacado, que luego escribe las cartas, que tenemos ahí, ¿verdad? Primera de Pedro y segunda de Pedro. Pero luego dice el texto, habla de Jacobo, que es el segundo. Habla de Jacobo, hijo de Zebedeo, ¿verdad? Era pescador también, hijo del trueno. También hemos dicho del círculo más íntimo, y también se le llama se le reconoce como Santiago mayor. ¿Por qué? Porque hay otro Santiago, que es el menor. Luego tenemos en tercer lugar a Juan. Ahí tenemos que es pescador, hemos dicho, un personaje íntimo, ¿verdad? Tenemos también por los textos bíblicos, cerca de Jesús, que se recostaba en el pecho de Jesús, que vio junto con Pedro y con Juan actos que no vieron los demás. ¿Recordáis en el monte de la transfiguración? Ahí estaba Juan, con Pedro, ¿verdad? Y con Santiago. Vemos que es el evangelista que escribe el Evangelio de Juan y también que escribe primera y segunda de Juan y Apocalipsis. Ahí lo tenemos. Luego tenemos a Andrés, que es pescador, hermano de Pedro, ¿verdad? Hermano de Simón. Y tenemos también ciertas características de él, ¿verdad? Es mayor, se dice que se cree que es mayor que Pedro y que forma parte también pues, del grupo de los 12. Y luego está Felipe, que aparece 5 veces en el texto bíblico. ¿Verdad? Tenemos Felipe, no tenemos mucha más información. Tenemos Felipe, tenemos Bartolomé, que posiblemente también es Natanael. Siempre acompañaba a Felipe. Tenemos a Mateo, del que hemos dicho, Leví, publicano, recaudador, que lo dejó todo con un llamamiento de Jesús, que hizo una fiesta, que invitó a quienes, a los mejores. No. Él cuando fue llamado por Jesús dejó su trabajo, el banco de los tributos, hizo una fiesta y a quien invitó, a los publicanos y a las prostitutas, a la mejor, para la sociedad, la mejor estirpe de la sociedad. Eso es ironía, ¿verdad? Y ahí estaba Jesús en medio de ellos. Ahí estaba Jesús en medio de ellos. Luego Tomás, gemelo, llamado el Dídimo, ¿verdad? El incrédulo, lo sabemos por su incredulidad. Es decir, este hombre necesitó ver y tocar para creer. Ver y tocar para creer. Luego tenemos a Jacobo, hijo de Alfeo, Santiago menor. Tenemos a Tadeo, ¿verdad? Judas Tadeo, Judas de Santiago. A Simón el cananista, era celote. Tenemos luego a Judas Iscariote, tesorero, el que le entregó, el que traicionó a Jesús. Y así lo tenemos. Tenemos aquí que Cristo, que estuvo toda la noche orando, se levantó aquella mañana, lo sabemos por otros textos, ¿verdad? Estuvo toda la noche orando y eligió a estos 12 para que estuvieran con él, los llamó. Y van a estar con Jesús durante 3 años, no son 3 días. 3 años viendo, aprendiendo y experimentando acerca de Jesús. Cosa interesante. Versículo siguiente. El 20, la segunda parte, dice, vinieron a casa. Jesús eligió a los 12, hemos nombrado uno a uno, y luego dice que vinieron a casa. ¿A casa de quién? El texto no lo dice. Algunos dicen la casa de Jesús de Nazaret, casa de Belén, la casa de Capernaum, donde estaba Pedro y su familia. Casa significa oikos en griego, y casa significa también, ¿verdad? O podemos entenderla, esta tercera idea, es el lugar de encuentro. El hogar es el lugar de encuentro. Casa habla de familia, habla de amor, habla de reciprocidad. Es decir, que Jesús
y eso vamos a desarrollarlo ahora. Jesús llama, elige, Jesús selecciona a 12 de ellos, que no son los mejores, para que estén con él durante 3 años, y ahora Jesús dice que va a casa. El único texto, el único evangelio, a diferencia de los demás, que no habla de esta última parte. Termina diciendo que Jesús lo elige, ¿verdad?, y relata sus nombres. Y aquí dice que van a casa. Pues seguimos indagando sobre esa expresión, ¿verdad? Estas 3 ideas que estamos diciendo. La elección o vocación sería la primera parte, ¿verdad? Vamos a desarrollar esa idea. La diferenciación eran distintos. Pedro no era lo mismo que Juan, Jacobo no es lo mismo que Tomás. Segunda idea. La distinción, diferenciación entre ellos. Y tercera idea, estaba en casa, es decir, durante 3 años estuvieron junto con Jesús y en aquel momento estaban en una casa, en un lugar más reducido. Podemos hablar ahí de la relación, de la comunión, la elección. Juan 15, 16, mira lo que dice ahí. Evangelio según San Juan, capítulo 15. David, ¿tiene la Reina Valera del 60? Pues por favor, vamos a leer Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Muy interesante, ¿verdad? Jesús está afirmando de manera clara que la elección no ha sido de ellos, de querer estar con Jesús. Ha sido Jesús quien ha elegido a los 12, ¿verdad? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, y para que lo que pidáis al Padre Él lo conceda. Jesús es la vid verdadera, está dentro de ese contexto, se muestra como la vid verdadera, es la vid, nosotros somos los pámpanos, separados de Él nada podemos hacer, pero la iniciativa no es nuestra. Si tú crees que está en esta mañana, que has venido a la iglesia por iniciativa propia, si tú crees que forma parte de la iglesia por iniciativa propia, si tú crees que tú eliges mejor que otro la elección de Dios, esta mañana el Señor nos está diciendo que tú eres una persona que Dios te ha tenido siempre en cuenta, desde siempre, desde el vientre de tu madre. Dios te escogió y te eligió para que formaras parte de la iglesia. Tú no has elegido al Señor. Tú no eliges conocer a Cristo. Tú no has elegido servirle. Tú no has elegido ser parte del pueblo de la comunidad de Dios, ¿verdad? Es el Señor, es Cristo quien te ha elegido a ti, quien te ha colocado en la iglesia y quien te ha escogido para que le sirva en el lugar donde estás, para que participes con tus dones y talentos en el lugar donde te encuentras. La diferenciación. ¿Creéis que todos eran iguales? No, no son iguales. Ni iguales en carácter, ni iguales en pensamiento, ni iguales en cualidades, ni iguales en edad, ni iguales en oficios. Algunos eran pescadores, otros eran publicanos, otro era de un partido político, militar, los celotes, revolucionarios, y Jesús los elige. ¿Veis? Eran muy distintos. Eran tan distintos que entre ellos había roces, había fricciones, porque eran distintos. Entre ellos había desacuerdos y discordancia en algunos momentos del ministerio. Marcos capítulo 10, versículos del 35 al 46. Seba, por favor. Vamos a dar lectura a Marcos capítulo 10, versículo del 35 hasta el 36. Marcos 10, 35 hasta el 46, por favor. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos.
Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso del que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Cuando le oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo por todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muchas gracias. Ahí que tenemos, ¿verdad? Tenemos esta situación que se da en el seno de la comunidad que Cristo ha creado recientemente. Estos 12 representan a la Iglesia. Señor, cuando tú vengas, que nos coloque a tu derecha y a tu izquierda. Otro evangelista nos habla de la madre de Juan y Jacobo, que está en medio también diciéndole al Señor Jesús, a mis hijos, por favor, cuando tú vengas, mis hijos, que estén a tu derecha y a tu izquierda, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Esta petición personal de dos del resto de la comunidad crea una gran brecha, tanto que se indigna el resto se indigna. Pero ¿cómo lo hace Jesús? Hombre, sabiamente Jesús responde ¿verdad? Y los llama a todos. Se crea una brecha en el grupo, Jesús los llama a todos y les dijo, quien quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Amigo. Quien quiera ser el primero, que sea el último. Amigo. Ya las cosas están cambiando aquí. ¿Sabe que los gobernantes se enseñorean de una manera que no corresponde a lo que corresponde? Así que Cristo lo que hace es colocar orden en este momento de lo que está ocurriendo. Cristo puso las cosas en su sitio, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que es Cristo quien trae la cohesión. Cuando en la comunidad hay diferencia, porque somos distintos, permitidme esta expresión más coloquial, somos de un padre y una madre, cada uno de un padre y una madre, quiero decir, ¿verdad? Pero en Cristo hay cohesión, es Él quien nos ayuda, ¿verdad?, a resolver nuestras diferencias. Él es, en Cristo, nuestras diferencias tienen siempre solución, en Él. ¿Por qué? Porque todos podemos equivocarnos. Todos nos podemos equivocar, todos, ¿verdad? Mirad que Juan y Jacobo son los más cercanos a Jesús. Pero Jesús, ¿tú a quién has elegido? Si llegamos a ser los apóstoles, diríamos, Jesús, tú eliges a Pedro, Jacobo y Juan, y mira que dos, ¿verdad? Y la has elegido tú, Señor. ¿Te das cuenta? Todos en algún momento, ¿verdad?, podemos equivocarnos. Sin embargo, Cristo fue quien consiguió mantener el grupo juntos. ¿Cuándo? Siempre. ¡Ojo! Escuchen, siempre. ¿Qué ocurre después de la cruz? ¿Quién estaba allí? ¿Pedro? ¿Jacobo? ¿Felipe? No, estaba Juan, solamente Juan. Solamente uno. ¿Y los demás dónde estaban? Se habían marchado. ¿Verdad? Cristo restaura a Pedro y luego están todos juntos. ¿Dónde? En el aposento alto. Quedaros juntos. Recordad que el texto nos dice que cuando Cristo murió, ellos estaban como un poco dispersos y estaban ya, en Juan, creo que 20, encontramos que estaban pescando, o sea, en ministerio, estaban pescando y tiene que Cristo volver a unirlos y a decirle a Pedro, Pedro, te voy a restituir, me has fallado. Pero forma parte del grupo, tú eres de los 12, tú eres de esta comunidad y no puedes irte a otro lugar. Este es tu lugar, no hay otro. Porque vamos a otro lugar y me voy a encontrar también con los mismos problemas, Ojo, al dato. Me voy a otro lugar, me encuentro problemas, dificultades, diferencias, y entonces, permíteme esta expresión, ¿verdad? Hay una expresión que me lo dijo un hermanito, que no podemos oír, es una expresión muy coloquial, como las pulgas, de perro en perro. ¿Cómo era? Sí, eso, saltando. Si yo me voy a otra iglesia, hermano, no me gusta ni Pedro, ni Juan, ni Marcos. Pero, hermano, somos una comunidad que tenemos que amarnos, David,
respetarnos y estar muy pendiente y atento a todo. ¿Sí? Él es el que nos da la cohesión. ¿Quién? Cristo, ¿verdad? Nos da la cohesión, el aposento alto, ahí lo tenemos. Y la comunión, la relación, estaba en casa. Durante 3 años estuvieron todos juntos. Durante 3 años, manteniendo la comunión. Era Cristo quien conseguía mantener esa comunión. Vica, por favor, Hechos 1, 12 al 14. Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 14. Mira que lo repito 3 veces, ¿eh? No te preocupes. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Muchas gracias. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí que están en Jerusalén. No se han marchado. Jesús le dijo, no marcharos de Jerusalén, quedaros allí. ¿A quién es? A quien Dios había elegido. Además estaba algunos más. Estaba María, la madre de Jesús. Había más mujeres. Y estaban también los hermanos de Jesús que habían creído en él. Estaban todos juntos. ¿Cómo? Unánimes en oración y ruego con las mujeres. Estaban todos juntos, en comunión. ¿Qué actitud había? Una actitud de buena relación. Perseverando, unánimes, en el mismo lugar, en oración, con las mujeres. Grupo distinto. Mujeres distintas, en el mismo lugar, orando. Mismos estatus. Ahí lo tenemos. Cristo había conseguido la cohesión del grupo. Y todos sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? Este primer grupo que representa a la Iglesia, se derramó el Espíritu Santo de este grupo, ¿verdad? 120, una iglesia no pequeñita. 120 estaban en el aposento alto, esperando la promesa del Padre. 120, no son poquitos, 120. Así que ahí lo tenemos, ¿verdad? Así que Marcos, ¿qué ha entendido? Enseñarnos con esta exposición. ¿Qué es lo que Marcos nos quiere enseñar? Que Cristo es quien elige. Cristo elige a hombres y mujeres que somos muy distintos, con fortalezas y debilidades, con asperezas y historias, pero que en Cristo tenemos la posibilidad de la cohesión, ¿verdad? Y solo en Cristo conseguimos el mantener la cohesión. Quiero en esta mañana terminar con una fábula. Aquí está. ¿Verdad? Quiero terminar con una fábula que nos hace pensar en Cristo como el carpintero, que nos hace pensar que un carpintero tiene sus propias herramientas que ha elegido, que son distintas unas de otras, ¿verdad? Muy distintas, y que entre las herramientas, que no sepa, pastora, ya sabe, entre herramientas, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Cuéntame, ¿me he perdido algo? Yo te estoy hablando a ti. Digo, aquí sí hablo a Adela o a Eva, qué sé, corazón mío. Estamos diciendo esto, ¿verdad? La intención de Marcos, cuando nos escribe este pasaje sobre la elección de Dios, que es Él quien nos elige, somos muy distintos unos a otros, muy distintos, con muchas diferencias, ¿verdad? Hasta yo con mi mujer tengo diferencias, y dormimos en la misma cama, pero nos amamos y perseveramos. Esto me gusta a mí, no sé si esto lo había entendido. Estoy pensando cuando eran novios de esta chica tan guapa. O sea, grupo de 3, ¿verdad? Yo, mi mujer y el Señor, que es la clave, ¿verdad? O sea, Cristo es la clave. En Cristo, siempre, en Cristo hay solución para todo.
Y alguien me dijo, un guardia civil hace mucho tiempo, y para la muerte, también para la muerte, en Cristo tenemos solución. Fábula. En una carpintería hubo una extraña asamblea. Las herramientas se reunieron para solucionar sus diferencias. El martillo, escuchen, fue el primero en ejercer la presidencia, pero la asamblea le notificó que debía renunciar. ¿Cuál es la causa? Hace demasiado ruido y te pasa el tiempo golpeando. El martillo reconoció su culpa, pero pidió que fuera expulsado el tornillo, ya que había vueltas para que sirviera para algo. El tornillo aceptó su retiro, pero a su vez pidió la expulsión de la lija, ya que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo, con la condición, este dedito, ¿verdad? Que fuera expulsado el metro, pues se pasaba midiendo a los demás como si fuese el perfecto. En esto entró el carpintero. Se puso su delantal e inició su trabajo, utilizando alternativamente el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Al final, el trozo de madera que se había convertido en un bello mueble. Cuando la carpintería quedó sola otra vez, la asamblea reanudó su deliberación. Dijo el serrucho: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestras flaquezas y concentrémonos en nuestras virtudes. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, que el tornillo unía y daba solidez, que la lija limaba asperezas y que el metro era preciso y exacto. Se sintieron como un equipo capaz de producir hermosos muebles y sus diferencias pasaron a segundo plano. Bonita fábula, ¿verdad que sí? Terminamos en esta mañana, queridos hermanos, diciendo lo siguiente. Pues Cristo nos ha llamado, somos muy distintos y Él quiere que permanezcamos en comunión los unos con los otros. Roces, fricciones, diferencia, Cristo las puede solucionar. Cristo es la clave de la Iglesia. Sin Cristo no hay ni elección, no hay diferenciación y no hay comunión. Lo que hay es otra cosa. Quiero terminar en positivo, no en negativo, ¿verdad? Así que a Cristo le damos la gloria y la honra en esta mañana. Termino con estas últimas palabras. Porque ha sido quien te ha elegido a ti y no he sido yo. Ni tú me has elegido a mí. Ha sido Cristo quien te ha elegido a ti para que esté conmigo a pesar de nuestras diferencias. Y ha sido Cristo quien nos permite, a pesar de nuestras diferencias, amarnos, respetarnos, abrazarnos y conseguir, ¿verdad?, estar en comunión para que Él, y termino con esto como hemos dicho en las clases dominicales, para que Él, que quiere restituir todas las cosas en Cristo, consiga por medio de su Iglesia que muchos más hombres y mujeres de Cristo y participen de esta celebración cada domingo en este local. Alabado sea el nombre de Dios. Amén.